está viendo. Me acaban de llamar por teléfono que sí o sí tengo que estar en otro lado ya. Entonces, bueno, pues nada, sintiéndolo mucho, decir que es dar la bienvenida a todos los presentes, a pesar de lo que ha caído, seguramente que a muchos os ha pillado en el metro, porque si no, no habréis salido de casa. Ha sido bastante gorda la que ha caído. Como decía, una vez se juntaron, estaban juntos un vasco, un madrileño y un asturiano. Y empezó a chispear, tal, y dice el vasco, bueno, ya empieza el sirimiri. Y el madrileño dice, pues nosotros en Madrid le llamamos calabobos. Y el asturiano, muy poseído, dice, pues nosotros le llamamos urbario. Y el madrileño dice, ¿por qué llamáis esa cosa tan rara? Dice, porque bobos no tenemos. Bueno, encantado. Bromas aparte, Soledad tiene mucho tirón porque ni lo que ha caído retiene a la gente en casa. Sí faltan unos cuantos, pero no sé si saldrá bien. Supongo que está en casa no lo tiene. El que estaba en casa no sabía. Bien, entonces, si ella me deja, porque el día 1 es el Día de la Madre, y si ella me deja, leo uno dedicado a la madre, a mi madre, y me marcho. Simplemente es eso, que no hay decir hasta luego porque me están esperando ya. Entonces... Y no han tenido en cuenta que hoy es martes de poesía. Que hoy es martes, sí, se lo olvidó al presidente. Otro día. Mañana que no tenemos ningún acto, pero bueno, las cosas son así. Bueno. Se hacen... Un tirón de orejas al presidente. Se lo daré. De tu parte le daré un tirón de orejas. Bueno, entonces, ¿me dejas que lo diga? Sí, por supuesto, claro. Bueno, ya he dicho de qué va, simplemente decir que lo titulé Solo hay una. Finado varón, que ni esta enseña en herbole, el bellaco del árbol caído hace leña, sin aquetarle el lastre de la infantil prole, en vez de ayuda, en tu camino pone breña. Sus infames fauces hinca en acción ladina, minando aún más el ya tortuoso camino, expoliando bienes con intención mezquina, vagando te quieren en incierto destino. Con 10 hijos vive soledad inmensa. Más que ayudar, ellos necesitan ayuda. Requiere prever senda y proveer despensa. La amplia prole depende de heroína viuda. Frustrada por el vil acontecido social, y no tanto por el escaso o nulo apoyo, sino de confusos allegados, traición crucial, no te tienden puentes, te abisman al arroyo. Reza el axioma, ningún mal 100 años dura. Los peques se tornan respetables adultos, la agresión se muda en sosegada aventura. Si perviven sueños aviesos, son ocultos. Quizá la estrechez era tu aliada, tu sino, se fue tu vida en albores de la bonanza, aún sin tiempo a resarcirte de tal desatino, sin gozar holgura, sin afán de venganza. Siendo plausible tu inmaculado modelo, custódiase tu ideal imagen en mente. En honrar a tan ilimitado desvelo, nos legaste todo cual valioso presente. Madre como vida, solo tenemos una. Si algún honor faltó, honrase tu memoria, izando esa bondad a esculpida tribuna, perpetuando tu existencia en loada historia. Hoy es mal día, ¿eh? Mal día. Ellos también se Buenas tardes, no se puede decir hoy porque no lo son. Pues, queridos amigos, bienvenidos a todos los que estáis aquí, que se agradece muchísimo por motivos varios. El día que hace, la lluvia tan intensa, he tenido llamadas diciendo que no salían de casa porque estaba diluviando,
Y también hay otros eventos en Madrid que están dándole mucha publicidad, como es uno en el Ateneo. Y bueno, y lo increíble también es que José Luis Pardo, que todos sabéis que somos pareja artística, que actuamos juntos y todo esto, le pusieron este día sin que él se diera cuenta de que era cuarto martes, para presentar su libro. Aceptó, se publicó y luego ya no ha podido decir que no. Y también está en otro evento presentando su libro con ASEAPO. Muchos de vosotros queréis ir, habéis venido y queréis ir allí también, y yo lo entiendo perfectamente. ¿Y qué más? ¿Qué más ha sido? Sí, hay funerales, 2. Leonor Merino, que sabéis quién es, ¿no? Pues me ha escrito un mensaje y me ha dicho que por favor diga unas palabras sobre este poeta que ha muerto, que es un gran poeta. Y yo, mejor que hablar por mí, pues quiero hacerlo textualmente, con el mensaje que ella me ha enviado, si me lo permitís. A ver, bueno, esto del teléfono. Un momentito que lo voy a encontrar enseguida. Tenía que haberlo preparado. Pues ya lo buscaré y lo leeré luego, porque esto del teléfono es una complicación. Cuando se quiere, no se tiene. Eso en un ratito lo busco y ya lo digo. Pues como os he dicho ya, bienvenidos a todos, a los que asiduos, a los que siempre venís y a los que por primera vez lo hacéis, que he conocido pues por ejemplo el otro día en el Instituto Egipcio, que fue un acto precioso en el que se representaron 3 obras pequeñitas leídas, y uno de los actores lo tenemos aquí, lo conocí allí, lo invité y vino. Fue muy bonito porque estuvo conectado directamente con el Cairo, con la Embajada Española en el Cairo, y con su embajador y con el autor del libro. Muchos de vosotros estuvisteis también, Ángeles y Carmen, Ana María. Y bien, pues muy agradecida por vuestra presencia. Y vamos a comenzar, porque después algunos os vais a ir. Bueno, me olvidaba de la cena de Mayla. Mayla, mi amiga Mayla, a la que tantas presentaciones le he hecho y he acudido a sus cenas y le he llevado a tantas amigas para que les entregara el premio. Pues también ha cogido este día coincidiendo. También se lo he dicho, que no puede ser, no hay que coincidir, hay que respetar a las amigas, hacer el día antes, el día después, el martes antes o el martes siguiente. Bueno, pues con todo esto, quien quiera salir, me parece que queréis salir vosotras, ¿no? Ángeles. Que también se tiene que nosotros tenemos que Paco. Paco, Nacan, y después Ángeles, Carmen y Ana María. Pero las verás enseguida, ¿eh? Tú estás en la mitad del tiempo aquí y la otra mitad con José Luis. Para ello también, porque tengo también compromiso con José Luis, ¿no? Ya. Bueno, Venga, después sales tú. venga.
Otro tirón de orejas para... Bueno, el pobre José Luis no, es que no le dijeron el día que era y cuando se dio cuenta no pudo anularlo. Claro. Pero vamos, bueno, perdona Paco, pero no tenemos a José Luis cantando, pero tenemos aquí a un barítono que bueno, nos va a deleitar. Claudio. Paco. Venga, gracias. Un día nuevo se nos echa encima, sin más. No es primavera ni otoño, pero el invierno azota. Han caído las primeras nieves y el blanco lo ha cubierto todo. La ciudad desesperada hoy irradia luz. La veo tras ese gris ventanal. Esos rayos de vida que intentan cebarse de las multitudes que por las calles transitan, desesperados por ganarle al día. Les abraza la brisa entre suaves soplos que cubren de escarcha sus alas. Va arrojándome los labios en su busca de pequeñas respuestas. Ellos lo desean. Nada cambia. Es escurridiza la ciudad. Sigue a su paso sin fatigar el tráfico. Cada vez más lento, excitado, alocado. Nada que hacer. El destino está marcado. Sigo tras esa gris ventana. Ella me cobija. Ya no siento ni veo tu corazón de escarlata, ni esa estela de los brillos de la madrugada. Ya no buscan nada. Solo se ha quedado en busca de una respuesta en esa soledad que me ama aquí, en silencio, locamente. Venga, vamos a escuchar. Y mientras llegas, como ya he encontrado las palabras textuales de Leonor Merino, voy a leerlas. ¿Puedes? Sí. Ponte ahí, espérame un momentito. Me dice, querida Soledad, voy de viaje porque formo parte de un tribunal de tesis. Por lo tanto, no puedo asistir al recital poético de esta tarde. Por otra parte, deseo comunicarte que ha muerto José Miguel Fuengueiriño y Teodoro López Lara, por ese orden. Este poeta, Teo, me pedía que le recitara sus versos y hemos compartido momentos poéticos y de amistad entrañables. Me embarga tanta pena, Soledad. He deseado comentarlo para que tengas en cuenta que tal vez no acudan a tu preciosa cita algunos poetas debido al acompañamiento en los diferentes tanatorios. Si tú dijeras algunas palabras públicas al respecto, me gustaría que transmitieras que a mi desconsuelo se aúna no poder asistir a los actos fúnebres de este gran amigo. Muchas gracias. Pues esto es lo que... Descansen en paz, los dos poetas. Buenas tardes. Te escuchamos. Mi nombre es José Jesús Rodríguez García, de Cuba, específicamente de La Habana, pero no, Cuba. Y yo tenía hecho dos poemas, uno que no voy a nada más que voy a leer uno para no tomar mucho tiempo, a Don Quijote de la Mancha. Dice así: ¿qué puedo yo hablar de ti, don caballero? Tanto Quijote sin ninguna mácula, tan increíble como Sancho Panza, tan anexos los dos a tu prosapia castiza de la Mancha. ¿Quién puede agregar algo más de ti, don caballero? Allá por mi tierra tan hermosa, tienen Sancho y tú, ambos sus feudos, céntricos, cadenciosos, simples parques. Allá, don Quijote, por mis calles de La Habana. Luego, ¿qué puedo yo cantarte a ti, hidalgo caballero? Quizás un son montuno por la Plaza Vieja, tal vez un magnífico bolero, o una joya de la vieja trova. Pensamiento, di la fragancia que yo la quiero, que no la puedo olvidar, que ella vive en mi alma. Anda y dile así, dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Puedo enseñarte con orgullo mi terruño, ríos, montañas, nuestras palmas, los barrios donde a diario
lucha la esperanza. Sí, yo mismo, mestizo de los españoles y los africanos, casi largo, viejo. Yo puedo decirte mucho más sobre mi patria y pueblo, sobre mi pueblo patria. No solo aquí en España el estímulo romántico, racero, no solo aquí eres sol de primavera, gigante eternizado en lienzo, cobre, bronce o mármol, hombre ficticio convertido en fragua, fantasma que aún hoy enfrenta a los molinos y a los vientos. ¿Y qué vientos? Aquí están los que como yo creemos que en el mundo hay muchos más poetas y locos como tú, caballero, Don Quijote de la Mancha. ¡Vamos! Ángeles, ¿queréis salir ya? Bueno, vale. No significa que No vamos que vayáis enseguida, porque para la cena vosotras vais a la cena, que baila. Es más tarde. Precioso, precioso, ¿eh? Genial. Pues él fue uno de los actores de la obra que se representó con conexión directa con el embajador y en el Cairo. Ángeles Martínez, Carmen y Ana María Esposa. Buenas tardes. Bueno, como algunos saben, y a propósito que este compañero ha hablado de Don Quijote, yo he traducido el Quijote en verso. Así que de un capítulo, que es de donde cuenta la novela del curioso impertinente, he sacado aquí unas estrofas para leerla, por lo cual lo vamos a recitar entre las tres. Cada uno hace de un personaje diferente. Ana, la narradora, empieza tú. Buenas tardes. Vivían dos amigos, Anselmo y Lotario, que se llevaban muy bien. Anselmo conoció a Camila y con ella se casó. Lotario seguía visitando a su amigo, un día sí y otro no. Un día le dijo Anselmo a Lotario que estaba muy orgulloso de su mujer, pero que quería ponerla a prueba para comprobar si le era fiel. Para ello, le pidió a su amigo que él la cortejara para ver cómo respondía, aprovechando las visitas de amistad que Lotario les hacía. Oh amigo, ¿cómo puedes ser tan cruel? Utilizar nuestra amistad para poner a prueba a tu mujer. No lleves esa idea a cabo, Anselmo, que te vas a arrepentir. Le vas a hacer daño a tu mujer y ya me lo estás haciendo a mí. No pongas a prueba nunca la honra de una mujer. Es frágil y delicada y se puede romper. Nunca se pone en duda ni el amor, ni la blancura del armiño, ni el perfume de las flores, ni la inocencia de un niño. Quería por todos los medios hacerle comprender que no tenía nada que hacer para saber que era fiel su mujer. Así es verdad, respondió Anselmo. Esa confianza tengo en mi esposa, pero le he de probar que es honesta, además de buena y hermosa. Oh, amigo Lotario, quiero que seas tú el instrumento de mis razones. Deseo saber si Camila es honesta y honrada para fundir nuestros corazones. Esto no se le pide a un amigo, porque entra en juego la vida y la amistad. ¿Cuál de estas dos cosas está en peligro? Yo no puedo hacer esto, es una crueldad. Un hombre sin honra es peor que estar muerto. Escucha, amigo Anselmo, y ten paciencia. Confía en tu mujer y deja de hacer esta experiencia. Estos experimentos no son buenos y te llevan al dolor y a la desesperación. Deja las cosas como están y confía en su amor. Dime, Anselmo, si fuera poseedor de un legítimo y finísimo diamante, ¿lo pondrías en un yunque y a martillazo lo romperías?
para saber si era tan puro como dicen los comerciantes? Pues haz cuenta que Camila es un diamante, en tu estimación como en la ajena. No puede subir más el valor que ahora tiene, que es honrada y buena. Mira que no hay joya en el mundo que tanto valga como la mujer casta y honrada, y consiste la opinión buena que de ella se tiene. ¿Para qué quieres poner en duda la de tu amada? Has de estimar a la mujer buena, como se cultiva y se estima un hermoso jardín, que su dueño no permite ni que se le pase la mano, solo admiran su fragancia, hermosura, el que pasa por allí. Si a la mujer la hicieron de la costilla del hombre, fue para ser una misma carne y una misma alma, y así nació el sacramento del matrimonio, con tales lazos que solo la muerte puede desatarlo. Mira pues, oh Anselmo, al peligro que te pone en querer tumbar el sosiego de tu casta esposa. Vas huyendo del bien y corriendo tras el mal. Olvida esa idea y piensa en otra cosa. Yo debo de estar enfermo de esas enfermedades raras, como los que comen tierra, yeso o carbón. Así que hay que usar algún artificio para que yo sane. Solo con unos leves encuentros sanaría mi corazón. Amigo Lotario, si tú no lo haces, buscaré a otro que se preste a mi petición. Pero yo confío en ti. Solo te pido que lo intentes para ver a Camila en esta situación. No dejes de hacerlo, Lotario amigo, por más inconvenientes que se te pongan por delante. Como ya te he dicho, con solo que comiences sabiendo cómo reacciona, tengo bastante. Y viendo Lotario la voluntad de Anselmo, y no teniendo más razones para mostrarle, para evitar un mal mayor, le dijo que lo haría Anselmo y se fue hacia él para abrazarle. Yo te daré dinero y joyas para que se las regales, y tú escríbele poesías de amor. Yo os facilitaré el tiempo que necesitaréis para estar a solos los dos. Y así fue como con ese acuerdo llegaron a casa de Anselmo, donde hallaron a Camila con ansia y cuidado de recibir a su esposo, como siempre, sin imaginar lo que éste había tramado. Sigue. Sucedió pues que pasaron muchos días sin decirle nada a Lotario a Camila por cortedad, pero Anselmo seguía presionando a su amigo para que la cortejara ya. Un día le dio 4.000 escudos para que le sirvieran de cebo a Camila, pero Lotario seguía sin decirle nada y dándole excusas a Anselmo, buscando una salida. Pero Anselmo seguía con su idea. Para ello se ausentó de su casa 8 días. Se fue con otro amigo al que le contó todo lo que había sucedido. Este le dijo: desdichado y mal advertido de ti, ¿qué es lo que trazas? ¿Qué es lo que ordenas? Mira qué haces contra ti mismo buscándote una condena. Camila es buena y una esposa, y tú estabas buscándote la perdición. Quieta y sosegada la posees, no le hagas daño a su corazón. Tú eres su cielo en la tierra, la medida por donde mide su voluntad, pues si las minas de su honor y hermosura ponen en peligro toda su honestidad. Mira que el que busca lo imposible es justo que lo posible se le niegue, como lo dijo mejor el poeta, diciendo: busco en la muerte la vida, salud en la enfermedad, y en la prisión libertad, en lo cerrado salida, y en el traidor lealtad. Pero mi suerte, de quien jamás espero algún bien, con el cielo has estatuido que, pues lo imposible pido, lo imposible aún no me den. Bueno, hasta aquí porque tiene 450 páginas el libro. Así que el que quiera me lo puede pedir. Gracias.
Claro, sigue. Ángeles ha escrito El Quijote en verso y este ha sido uno de los capítulos que entre las tres han desarrollado. No lo habíamos ni ensayado, ¿eh? Ha sido aquí todo sobre la marcha, así que nos perdonen que... Si hemos tenido algún Pero error, veis que está muy bien. somos artistas, todos, improvisamos. Bien, pues Ana María, después si quieres, de tu libro lees algún poema. Ana María Expósito ha hecho este libro que presentó la semana pasada en el Centro Cultural de Ciudad de Barcelona, en el que yo estuve. Y bueno, luego nos dices un poema del libro. A ver, ¿alguien que tenga que irse también? ¿Quiere salir? ¿O ya no se van a más, no? Pues venga, vamos a continuar. Rosy, Dime, ¿cantas? canto. Venga. Canta si no se cansa. El mes pasado estabas de viaje. No me quiero. Uy, no, quererse no. El mes pasado de viaje y hoy has venido. Buenas tardes, pues la cosa esta tarde sí que se está complicando porque yo he cantado ya algunas canciones aquí muchas veces y no quería repetir. Me han grabado una nueva, una copla preciosa de Concha Piqué. Pues no funciona ahí, en mi casa sí, pero aquí no funciona. Así que tengo que cantar otra vez lo mismo. Pero me aplauden igual, ¿no? Claro que sí. Pues ya está. Ala. Así que maestro, música y ala. Hacer gorgoritos. Se repite. Un poquito más alto, por favor. Que le ponga un 3 a la mezquita, a la torre y a la cruz. Y que nunca en el mundo las cositas por la muerte de un torero, caballero y alguna luz. De luto todos los campes y las mujeres flamencas con negras patas de cola. De luto los maestrantes y la gloria deslumbrante de la guitarra española. Que juego como no tengo práctica de nada. Capote de granadillo, alegre como una rosa, que camina ante el toro igual que una mariposa. Capote de valentía, de tu vergüenza dolera, que a tu cuerpo se te mira, visto mi cartera, como reliquia y tesoro, te llevo en el alma mía. Capote de granadillo. Que le pongan las dones con la mirada a la torre de la vela y a la lámpara de Granada. Y también a la bandera roja y guarda, un silencio en los clarines de la fiesta nacional. Que fiore los bandoleros en los picachos más altos de la sierra cordobesa. Que llore Madrid entero, la dama y los imperos, los reyes y la princesa. Capote de granadillo, alegre como una rosa, que cabría ante el toro igual que una mariposa. Capote de valentía, de tu vergüenza dolera, que a tu cuerpo se te mira, pinto de una bandera, como reliquia y tesoro, te llevo en el alma
¿No? Y dentro de un ratito no te has traído nada. Bueno, próximo día. Pues vamos a continuar. A ver, las dos señoras que hay allí detrás de... no van a decir nada. Argeme, ¿tú? No es Argeme. ¿No es Argeme? No. Pues con la mascarilla se parece. Sí, es verdad. Que levante la mano el que vaya a... Sí. Para no perder tiempo. Por favor, mi querés salir. Amelia Peco, vamos a escucharte. Hola, buenas tardes. Bueno, un placer haberte escuchado ese paso doble, por Dios. ¡Hombre, muchas gracias, guapa! Claro, bueno, veo aquí algunos amigos que hacía mucho que no los veía, Paco y, en fin, algunos más por aquí. Y faltan, como he dicho antes. Hoy ha sido un día especial. Hoy es que tenemos una fiesta, ¿lo sabes? Le dan un premio a Antonio Ruiz, que por cierto está en el hospital. Sí. También a un amigo mío que es actor, Demetrio... Sí, esa es la cena de Esa es Maila. la cena. Claro, Es la cena de Maila. La cena de Maila, luego a las... Claro, a las 9. Sí. Entonces yo de aquí me salgo para allá. A Maila, ya te he dicho varias veces, Maila, no coincidas conmigo. Claro, es una pena porque se quita gente. No, es que ya entregando muchos premios y ahora, por motivos personales, hasta que mejore la situación, la situación de Romualdo. Ya ves, Está malito, pero está poniéndose mejor cada día, está intentando responder. Pero ella me... Pues se lo tiene que volver a decir. Sí, claro, porque es una pena, porque así nos partimos, ¿no? Bueno, pues yo hoy traigo una cosita aquí. No sé si habéis escuchado la noticia de que en los institutos se va a enseñar la historia a partir de 1812. Sí. Parece que es que nos hemos quedado sin historia, de repente, ¿no? De repente nos hemos quedado sin historia. Entonces, a mí esto me recordaba cuando escuché la noticia, no sé si conocéis el libro este de Ray Bradbury, de Fahrenheit 451. Sí. La novela esta habla de un mundo distópico donde el poder suprime los libros, porque son un peligro, claro. Entonces suprimen los libros y entonces hay un grupo, se junta un grupo de personas que idean que cada uno de ellos va a memorizar un libro para no olvidarlos, ¿no? Para no olvidar la cultura, porque un pueblo que se queda sin cultura es un pueblo que se queda absolutamente vacío, sin nada, sin cultura y sin historia, ¿no? Entonces, bueno, yo he hecho este poemilla y bueno, pues os lo voy a leer, pero que sepáis que el condicionamiento es ese, ¿no? Que te da mucha pena cómo se está acabando con ciertas cosas en nuestra sociedad, como es la cultura y la historia, ¿no? Así que bueno, este poema se titula Os convoco y dice así: os convoco al estudio, a la memoria activa, a recordar los besos y la historia que desde el Homo sapiens hace miles de años vinimos construyendo entre arte, símbolos y hasta que por fin la escritura nos hizo constatar cómo piensa y siente el hombre. Hemos creado imperios, hemos creado guerras crueles hacia nosotros mismos en nombre del poder y de la libertad. Por más que las vistamos de sedas y de encajes. Desde Grecia nos hicimos más sabios. Alejandro nos hizo ciudadanos del mundo. De Roma recibimos el arte y la sangre. Y así, poco a poco, nos llegan las religiones, también con sangre. Hijos de un mismo Dios y luchando por imponer al otro su verdad y su criterio. Así es esto, un suma y sigue que no acaba. Pero señores, esta es nuestra historia. Esta
que ciertos iluminados pretenden que olvidemos. Les convoco a la revolución de la memoria, paso y forma, cincelando a estas generaciones nuevas que pretenden hundir en la ignorancia. Muchas gracias. Natalie, lo vamos a hacer así hoy, que levantáis la mano y vais saliendo. ¿Os parece bien? Sí, sí, sí. Para no perder tiempo, por Eso favor. es, sí. Y la siguiente mano levantada, ¿de quién va a ser? Muy bien. Uy, Hola, muy buenas tardes. Pido perdón por el retraso, pero estaba lloviendo. Ya, he oído tu mensajito. Bueno, como el día está un poco así, un poco chungo, pues he traído un poema para sonreírnos Uy, hola. Para sonreírnos un poquito. El poema está basado en un hecho real, ¿vale? Algo que me ocurrió a mí y se titula Un día en mi infancia. Mi nombre es René. Y estoy vivo porque tú y todos me tenéis en vuestra memoria. Voy camino al autobús y aunque hay mucho calor, debo atravesar el parque antes de que marche el sol. De pronto un sonido extraño me lleva a la timidez. ¡Cuac, cuac! Un pato. Y me recuerda a la vez de que un día tuve uno y me lo hicieron comer. Mucha caca así en casa y eso no era menester. Así que mi madre un día se quiso deshacer de él. Y agarrando al infeliz, deprisa lo fue a guisar, con tomate con cebolla y añadió pizca de sal. Cuando yo noté esa ausencia, rauda pregunté por él. Mi madre, muy seria, dijo, voló y no le he vuelto a ver. ¿Y qué cosas tiene la vida? Que después de tantos años, hoy yo recuerdo la historia, me hizo infeliz una vez. Yo adoraba a mi patillo. Y me lo comí en fricasé. Clementa, me has dicho que levantabas. Y después, Isidro, pero no te irás. Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a deciros que yo no soy poeta, pero sin embargo me encanta la poesía. Y bueno, espero transmitir... ¿Cómo te llamas? Sabrina. Sabrina, sí. ¿Has venido otras veces? Sí, sí, he venido alguna vez. Sí. Muy bien, Sabrina. Venga, bueno, pero espero transmitir lo mejor posible a esta poetisa, Carmen Corral Zapata. Espero no estropearla. En fin, vamos a ver. Polvo sobre la tarde. ¿Quién dice que hay algo más que las campanas o el árbol o el griterío de niños? ¿Quién quiere apresurarse tras la línea allá en el horizonte y perderse o colgarse o hundirse creyendo rescatarse? ¿Quién le presta colores distintos a la tarde? Si la tarde es regreso y pan caliente y esperar a mañana con su árbol, sus niños, su campana, rodando siempre iguales. ¿Quién oculta la quemadura lenta que envuelve las raíces? ¿Quién se acerca a los sueños y olvida despertarse? Bravo.
Buenas tardes a todos, muy bienvenidos. Muchísimas gracias. Sí. Ojalá ha entendido toda la historia por ahí. Voy a leer un poema de nuestra amiga Ana María López Expósito. También nos gusta que nos lean de vez en cuando nuestros poemas. Majas y meninas. ¿Quién no ha querido ser la mano de Goya o Velázquez? La mujer de las 1000 caras. Cambiar el vestido de la maja por otro violeta y chaqueta negra. Sentada en el retiro en la Rosaleda. Dilató sus pupilas, pintó sus sombras y pintó su cruz. En la noche cautiva y estrellada, luz y sombra, sombra y luz. Pintó las meninas, es Margarita, es las meninas, las pinta con minifalda. Pintó el aire, la cara, pintó el ocaso, pinceladas verdes, rosas, rojas. Dilató la música callada. Entró en el despacho del rey, se fumó un cigarrillo, la mano que escribe se sueña, mano que pinta. El ego representa lo que llamamos razón y cordura, en encontrarse con el ello que contiene las pasiones. En la noche cautiva y estrellada, luz y sombra, sombra y luz. Es la primera vez que lo digo a la micrófono. Y ahora abuso de ustedes y abuso de Soledad. Vale. Y entonces voy a leer uno mío muy cortito, si lo encuentro. Que esta es otra. Porque esto de los móviles... Sí, a veces... Se me fue muy lejos. Se fue lejísimos. Que suba otro y mientras lo buscas. Sí, también tienes razón, pero bueno, sí, descansamos. Descansa la voz, descansamos. A ver, verás. Lo tenía preparado, pero al abrir se fue otra vez. Para no volver. Ah, sí. Una canción estaría también bien. Lo que pasa es que de memoria... Admito el señor. Vamos a ver quién estaba cantando. ¿Este señor de aquí? Sí, canta José María. Sube, por favor. Hola. No, pero yo... ¿Le ha tocado? Sí. No. Ahora tiene que subir, no puede decir que no. No, yo subo. Claro. De que subo, A ver qué sabe. Bueno, yo le puedo cantar otra, hasta no me la sé. Hay que ayudarle. Por favor, manos de caballero y dama. Gracias. Pues yo le puedo cantar la misma canción de ahorita y te la canto completa. ¿Te gustó? Sí. Esto es de la... Nosotros tenemos un live en Cuba. Permiso, Soledad. Sí, eso. No me quiero coger el show para mí, pero bueno. A ver si sé qué es lo que va a cantar. Pensamiento, ni la fragancia que yo la quiero, que no la puedo olvidar, que ella vive en mi alma. Anda y dile así, dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Anda, pensamiento mío, dile que yo la venero, dile que por ella muero. Anda y dile así, dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. ¡Bravo! No la sabía. Pero doy paso al siguiente, que haya alzado la mano, por no entretenerles.
A ver, la próxima persona que levante la mano. Morión, Isabel Morión. Bueno, Isidro, detrás de Isidro. A ver, Isidro. Y después esta señora que ha levantado la mano hace ya mucho. ¿Cómo se llama? Celeste. Ah, Celeste, claro. Es que... Celeste. Tengo que dar una cosa. Buenas tardes, amigos. Isidro Sierra. Vamos a ver. Mi poema de esta tarde dice así: la riqueza es un punto muy lejano, que no entiende de atajos, e imperiosa brilla su excelsa cumbre luminosa con la que sueña todo vicio humano. Soñaba yo en llegar al monte arcano, y el niño aquel con su virtud dichosa descubrió en esa cumbre tan hermosa que en ella habita el monstruo más insano, la envidia. Un pecado capital de una horrenda ambición y bastardía que no conoce paz ni la alegría. Un afán desmedido y halagueño que solo es el encanto de un mal sueño y mina el crecimiento personal. Por desear los bienes que otro tiene, la envidia es la raíz de muchos males. Un proceso que cuando se mantiene produce estados típicos mentales y su desdicha y su dolor son tales que aquel que envidioso se mantiene, la codicia le turba sus cabales. La envidia es un pesar por algo ajeno, es causa de discordia en envidiados y de mucha amargura en envidiosos. Una horrenda obsesión, un desenfreno y la insatisfacción de los nombrados es carcoma al final de maliciosos, desleales y ambiciosos. En cualquier caso, para el que algo quiera, la envidia siempre es mala consejera. Además que sí. Anda que hay partido también, me dicen ahora, ¿vale? Claro. ¿Te interesa? Me preguntan. Pues yo, Isabel Morión, vamos a escuchar a Isabel Morión. Por favor. Y yo quiero decir mi poema antes de que se vaya una fotógrafa magnífica que tengo en el público y que me haga una foto. Este es el guión del recital que vamos a dar en el Ateneo a Miguel Hernández. Ah, muy bien, que es el día... Es el día 20 de junio, pero 20 yo estoy a tope de cosas... Pues, 20 de junio en el Ateneo vamos a dar un recital. Un recital a 8 voces a Miguel Hernández, con música incluida. Va a ser una tarde magnífica. Sí que sí. Bueno, buenas tardes, queridos amigos. Hacía mucho que no venía por aquí, pero por supuesto que aquí estamos. Siempre que Estado podemos. Viajando, ahí está. Hay que aprovechar las ocasiones cuando llegan, que la vida es corta. Bueno, quería comentaros que este poema que traigo, que es inédito relativamente, porque está escrito en el 2014, pero tiene una historia muy chula. En la tertulia de Rascamán, pues una persona, que es un gran poeta, que se llama Aureliano Cañadas, pues coleccionaba guantes, guardaba guantes de todos los colores. Entonces nos lo comentó un día, y Javier Díaz, que es pura imaginación y talento, pues se le ocurrió que hiciésemos un poema a los guantes, de cualquier color. A mí, como me gusta el color vino,
pues tengo un montón de guantes, pues tenía unos guantes de color vino, ¿no? Y es muy bonito porque esa exposición, porque es un cuadro con los guantes y el poema adecuado a esos guantes, con lo cual la idea es muy original. Y hemos recorrido todo Madrid con esa exposición, a Guadalajara, bueno, yo qué sé, a cantidad de centros, ¿no? Y el otro día volvieron a hacerlo en Getafe, que yo no fui. No fui, pero me leyeron, me recordaron. Entonces, os cuento esta historia porque es bastante original, ¿no? No es frecuente hacer poemas a los guantes, ¿no? El poema se llama Los guantes de vino y dice así: esos guantes de vino me llevan al pasado, a noches milagrosas de música que envuelven, al roce de las sedas, las miradas que hablan, los contactos sutiles, el choque de las copas, palabras sugerentes, las risas contagiosas, canciones que emocionan. Estos guantes de vino hacen que la memoria recupere el olvido, viviendo nuevamente esas noches de gloria. Muchísimas gracias. Sí, además de verdad. Ay, señor. A ver. Pilar, vamos a escucharte. Después tú, Soledad. Después yo, sí. Después yo y después Celeste. Y después el tenor. Antes de irnos, el tenor. El que va a cantar. El tenor. Bueno, pues yo traigo varias cosas, pero al final me decido por una mía, de las que he escrito en la pandemia, que iba escribiendo y se me van acumulando, las voy a ir sacando. Y voy a sacar ya uno mío que dice: hoy me vienen recuerdos. Hoy me siento que la pasión me abruma, dibujando al viento de este caos mis versos, y camino muy vital por los huecos de mi hogar, y siento dolor con algunos de mis recuerdos. Hoy siento golpear en mi mente desprecios, recuerdos, alaridos de dolor, salir de mi interior. Nunca pensé que pasaría tan malos momentos, el recuerdo de mi accidente deslumbrada por el sol. De todo mi ser, lo más sagrado es mi alma, donde golpean recuerdos de aquel momento, acumulando en mi mente como nostalgia de algunas amistades que tuve hace algún tiempo. Vivir es hermoso, con su llanto y con su risa. Sentirse bien o sentirse mal es sentirse vivo. Y quiero sentir y escribir mi vida en verso y contar todo lo bello que me regaló la vida. Seamos positivos, olvidemos malos momentos, los desprenderemos del alma y del cerebro. No vivamos con rencor ni hagamos una tragedia. Olvida, maneja tus emociones antes que sea ella. Y con todos estos últimos pensamientos positivos, quiero amar al mundo y a todo ser nacido. Las heridas del alma las tiene parte del universo. Yo no soy especial, soy una más de tanto ser vivido. Y soy persona alegre que hierve de fantasía, con esos momentos bajos que tanto dan que pensar. Hoy estoy aquí, pero ¿dónde estaré mañana? Vive el presente, minuto que pasa, no volverá. Maneja esta tu vida, si puedes, que la otra, incógnita total. No, desde allí no te conocía. Bueno, venga, Celeste, que voy a decir, luego después de ti digo yo, no. Es que tengo dos fotógrafos muy buenos. Tengo a Serafín y tengo a Carmen. Antes era Romualdo el fotógrafo. Bueno, ¿puedo recitar dos
dos cortitos. Cortitas. Un cortito. Uno para la madre. Si es corto, sí, si no, es que al final se ha llenado la sala. Bueno, esto es un poema dedicado a las personas que sufren Alzheimer. Este concretamente va dedicado a mi amiga que lleva 5 años en una residencia, tiene ya ahora 69 años. Es un libro que acaba de nacer y hay dibujos de ella de cuando vivía en la luz. Y dice así: dedicado con mucho cariño a mi gran amiga de siempre, Victoria. Se perciben voces en el viento, susurros lejanos traen luz a mis recuerdos, recuerdos inciertos, ramilletes de flores y sombras alimentan mi mente. Y me contento. ¿Se llaman flores? ¿Son sombras? No lo recuerdo. Sé que las toco, las huelo y me embriaga un lejano sentimiento. Manos amigas acarician mi rostro. No sé quiénes son, pero lo agradezco. Besan mis manos con ternura, me hablan, me cuidan. Ese calor, si recuerdo, apartan el vacío en el que me sumerjo y me contento. Me dan fuerzas para esta nueva vida que estoy viviendo, porque estoy viva. Eso sí que es cierto, porque los sentimientos que se guardaban en el alma jamás, jamás lo podrá borrar el tiempo. Bueno, pues, la escribía mi madre, que ya ha fallecido hace poco, y a todas las madres por el día ya que viene, ¿no? El Día de las Madres. Sí, no me acordaba del micrófono. Bueno, ¿se me oye bien sin micrófono? Le he titulado Las manos de mi madre. Las manos de mi madre eran puro amor. Las manos de mi madre eran cálidas. Las manos de mi madre abrazaban con ternura. Las manos de mi madre tenían la fuerza de la humildad. Las manos de mi madre aliviaban algún dolor físico y del corazón. Las manos de mi madre tenían don para darnos lo mejor. Las manos de mi madre abrazaban sin rencor. Las manos de mi madre siempre perdonaban. Las manos de mi madre no pedían nada a cambio. Las manos de mi madre calentaban mi cuerpo cuando estaba frío. Las manos de mi madre junto a las mías, pura poesía. Te echo de menos, madre. Muchas gracias. Pues como hace muy poquitos días hemos vivido la Semana Santa, pues un poema sobre este tema, que es una cita que dice: Silencio. Era su amor tan grande y poderoso que invocando a su Padre en la agonía, a todos los perdona generoso, muerto y resucitado. No puedo, por más que lo pretendo, entender el calvario del Mesías, inmolado, sufriente y aún pidiendo el perdón para tantas villanías. Y su madre, confusa, destrozada, sostenida por Juan y Magdalena, el vinagre, la hiel y la lanzada, y una espada cruzando por su pena. Cuántas veces tu amor crucificado, elevando mi espíritu, florece, y me duele esa herida en el costado, aumentando una fe que permanece. Y es ahora que estás resucitado, que tu luz es la esencia y es la guía, que me mueve el afán de aquel pasado, que la cruz, oración de cada día, la presiento, sintiendo tu presencia con más fuerza, más vida, más cercana, exigiendo a mi acción más diligencia y a mi amor un sonido de campana. El amor al hermano, te cansaste de decirlo, el olvido de uno mismo, entregado al traidor, le perdonaste
y no pudo vivir con su egoísmo. Han pasado los siglos y cada hombre ha crecido en las ciencias, los inventos. Pocas cosas hay ya que les asombre, ni catástrofes, guerras o lamentos. Apenada, Señor, miro tu rostro y el dolor que hay en él, esperanzado. Me arrepiento por todos y me postro ante ti con mi cruz, porque he pecado. Manuel González. Y después, en ese orden. Y Claudio. Después de él. Manuel González, bienvenido. Vamos a escuchar. Y gracias por el poema que cada día me mandas. Por email. El que canta. El que canta. El que salga. Después de Manuel nos va a cantar Claudio. Y después el siguiente. Buenas tardes, amigos y asturianos. Este poema lo titulo Cuando seamos bien viejos. Eso falta mucho. Hay otro poema por ahí que es de otro poeta, entonces este señor dice cuando seamos viejos, pero no, el mío es cuando seamos viejos, así como mis 94 años. Cuando las fuerzas falten ya, cuando seamos bien viejos, cuando te veas las arrugas al mirarte en el espejo, entonces comprenderás la falta que nos hacemos, el apoyo que necesitamos para de pie mantenernos. Por eso, al llegar a viejo, pierdes la libertad y ni casi eres el dueño, y te apoyas en la otra persona con más cariño y más empeño. Cuando seas bien viejo, el que vive a tu lado, el que tanto has querido, te servirá de callada. Cuando seamos bien viejos, cogidos de la mano, seremos cimientos de esos amores que se forjaron con los años. Y como ocurre en la vida, o el paso de los días se empeña en separarnos, yo gritaré, amor, no amor, a tu amor soy tan ligado. Seremos, y como ocurre en la vida, y el peso de los días se empeña en separarnos, a tu amor soy tan ligado. Marcharé detrás de ti, te iré siguiendo los pasos. Cuando seamos bien viejos, por nuestro camino andado, apoyado uno en el otro y tan suave como una brisa, nos marcharemos cantando. Y cuando ese aire nos lleva en donde suele llevarnos, seremos como átomos fundidos
y nadie ya podrá separarnos. Vamos a escuchar a Claudio con su ¿Qué cantamos? ¿Algo de Asturias o algo de zarzuela? El abuelo, también. Es muy triste, Juli. Lo que quiera. Me lo pide un buen amigo. Yo digo que es mi hermano mayor, no mi amigo. el abuelo. ¿Cuál querías? Iba a cantar la canción del Soplador o Vientos del Norte, que es una canción muy típica ya del norte, que es de reciente creación, que se canta en todo el norte mucho. El abuelo Bueno, claro que aquí hay muchos abuelos, y los que no espero que algún día lo sean, pues para ellos, para todos los abuelos y para los que no lo sean, Si tenemos tiempo después, no va el abuelo. Al final sí tenemos No estaba previsto que fuera, pero bueno, vaya. Madre, quiero que me digas por qué está triste el abuelo. Madre, quiero que me digas por qué está triste el abuelo, que ya no juega conmigo ni me lleva de paseo, que ya no juega conmigo ni me lleva de paseo. Ya no me cuentas historias, y eso cuento que da miedo. Ya no me cuenta historias, y eso cuento que da miedo. Ya no me tapa de noche ni reza conmigo luego, ya no me tapa de noche ni reza conmigo luego. Abuelo, no llores más, porque miras hacia el cielo, la abuela pronto vendrá. Se fue a buscar una estrella que le pedí para jugar. Yo no quiero verte triste, anda, llévame a la escuela. Yo no quiero verte triste, anda, llévame a la escuela. Con el duro que me diste te invito a lo que tú quieras. Con el duro que me diste te invito a lo que tú quieras. Coge tu gafa y tu silla y yo te presto un tebeo. Coge tu gafa y tu silla y yo te presto un tebeo. Y siéntame en tu rodillas, ya verás lo bien que leo. Y siéntame en tu rodillas, ya verás lo bien que leo. Abuelo, no llores más, porque miras hacia el cielo, la abuela pronto vendrá. Se fue a buscar una estrella que le pedí para jugar. Abuelo, no llores más, porque miras hacia el cielo, la
pronto vendrá. Se fue a buscar una estrella que le pedí para jugar. No salió como debiera, pero bueno, ahí está. Buenas tardes. Pero Gracias. sin micro, que lo has hecho. Tu nombre me lo has dicho antes. Vicente Valls. Vicente Valls. Vamos a escuchar a Vicente Valls. ¿Es la primera vez que viene? ¿La segunda? Bienvenido a la segunda vez. Los compañeros y amigos de la Casa de Asturias, Disculpe, ¿quién puede pasar? Mi libro. Pásame mis cosas, sí. Muchas gracias. Por aquí. Voy a leeros un poemita de mi libro Palabras. ¿Solo palabras? Es un poemita de amor en que yo recuerdo un amor, una decisión fugaz de amor muchos años después. Como un suspiro, fue una noche fugaz como entre sueños en la barra de un bar de madrugada. Tu mirada furtiva me reía, yo te miraba. Aceptaste por fin unas palabras. Me llamo, ¿te llamas? No sé ni de qué hablamos. Te quedaste prendada, prendado de mi dicha y mi sonrisa, prendado yo de tu mirada. Las horas transcurrían presurosas, el tiempo volaba. Tu risa contagiosa acompañaba tus palabras. Vino, lujuria, amor, besos. En el rincón de una taberna que no sé ni dónde estaba. Al fin te fuiste sin mediar palabra. Nunca volví a saber de ti, nada recordaba. Hasta el día de hoy en que he querido prender tu recuerdo en mis palabras. Eugenio. Vamos a escuchar. ¿Eres Eugenio? ¿Vale? Más que sí. Mascarilla. Yo ya lo sé. Bueno, yo, como no soy poeta, me tengo que conformar con decir lo que escriben otros. Bueno, eres sola. Ve, tanto cuando tienen unos como otros. Bueno, pues este poema es muy cortito, lo escribió una mujer, una amiga mía, se llama María Ángeles Vázquez, y se titula Lo que existe y el hombre. Ojo, el hombre como ser humano, ¿eh? Exactamente se refiere igual a la mujer. Además esta tenía más y tiene de feminista que de no feminista. Bueno, pues dice: está cansada la noche de ser tan negra. Está cansada la hora de asesinarse 60 veces. Está cansada la revolución de ser aniquilada. Está cansada la poesía de no ser arma. Está cansado el recuerdo de ser vagabundo. Y el sonido de explotar el universo pulgar errante cuando el amor no es de dos. Solo el hombre, solamente el hombre ilumina la noche, resucita la hora, lucha en la revolución, carga el fuego de la poesía. Solamente el hombre no está cansado de soñar. Seguimos. ¿Quién quiere salir? Bueno, yo lo he dicho porque tengo prisa. Pelucci. El señor que está ahí va a salir a decir algo.
¿Sí? Ah, vienes con Rosy. Muy bien. Vale, bueno, Pelucci, ¿cuánto tiempo? Ay, me alegro, te veo muy bien, ¿eh? Ya no me puede ir. Bueno, ya a ver, cálmate. Un accidente y no. No, Pero sí no queremos volver a tenerte. Me está dando ahora mucha lata. Bueno, no quiero entretener al personal y bueno, es la primera vez que vengo en esta temporada por circunstancias y que todos hemos tenido. Así que bueno, voy a decir un poema cortito para que los demás pasen. Pero has colaborado en el martes de la poesía online, las circunstancias del COVID. Claro. Colaboraste. Claro, en casa. Online, sí. En casa, si se pregunta usted por Pelucci Zambrano. Y se colgaron en YouTube todos los premios de los participantes. Yo estoy en fueron Instagram. muchos. Bueno, un fragmento de Rafael de León que dice así: te dije ayer, niña inquieta, cuando te crucé en el puente, que no pintaras tus labios del color de los claveles, que no le dieras el tono de la sangre, y tú siempre juegas con la sonrisa en la boca, sin el temor de perder. Te dije ayer tantas cosas, te dije ayer, ya son 13 los juncos que junto al río bailan por ti, porque tienes la gracia de ser morena, que tiene ancha la frente. ¿Cuándo vas a poner tus manos en mi pecho callado, que ya no siente? Y una estrella cruza rápido el cielo, un ruido de agua suena en la fuente. Te dije ayer que tus labios me causarían la muerte. Que no te canses, que no, que quiero verte y no verte, que quiero que tu peinado luzca con brillo de aceite. 13 lagartos lloraban por subir por las paredes, que llantos de gritos largos en mi pecho se retuercen y siguen tus labios rojos. Te dije ayer lo de siempre. Paco y Antonio después, si vas a intervenir. ¿No canta? Sí, vamos a cantar, ella también, sí. Cuando me vea. ¿Qué tal, Paco? Con este día tan malo, te has atrevido a salir. Hemos tardado desde el pueblo para la entrada a Madrid media hora. Llevo desde aquí 1 hora y cuarto. Sí, yo he venido en un taxi y creía que no llegaba. Y si no, el micrófono abajo. Muy bien, Antonio. ¿Qué vais a hacer? ¿Algo a dúo? No, suyo todo. ¿Quieres sentarte? ¿Está bien? Sí, bueno, venga. Buenas noches. Tengo la voz hoy. ¿Te quieres sentar, Paco? Buenas noches a todos. De Cibeles hasta Tocha, 4 fuentes en el Prado. Va tirado tu carro por leones y en tu trono te muestras orgullosa. Te sientes la chulapa más hermosa de musa
de poemas y canciones. En Madrid se te colma de atenciones por ser tú, de la villa luz y diosa, reina de esta ciudad maravillosa, tan llena de hidalguías y blasones. Eres la más bonita de las fuentes, trabajada en la piedra con cinceles, en las manos de artistas excelentes. Tú desprecias coronas de laureles, los diamantes y joyas relucientes, por quererse tan solo las cibeles. Fuente de Apolo. Te encuentras rodeado de jardines, presumiendo orgulloso de tus dones. Recibes de la gente adulaciones y envidian tu belleza serafines. Saltan los chorros de agua bailarines, formando mil puntillas y festones, y se acercan mimosos, juguetones, a mojarse preciosos querubines. De las 4 estaciones es llamada por el vulgo tu fuerte dios Apolo, donde saltan las aguas en cascada. Las aves con su dulce protocolo te cantan al llegar la madrugada y te ofrece su brisa el dios Eolo. Neptuno. Conduce tus caballos jactanciosos que van sobre las aguas firmemente, llevando entre tus diestras el tridente de tu poder símbolo majestuoso. Resultas arrogante y hasta hermoso, causando admiración ante la gente, que admira en tu figura complaciente a ese dios de los mares poderoso. Con la arrogancia innata de un tribuno, mantienes tu evertesque maravilla y brillas bajo el sol como ninguno. Eres fuente de piedra, no de arcilla, y Madrid te venera de Neptuno, adornando una plaza en esta villa. La fuente de la alcachofa. Una fuente copiada del Retiro me da luz para poder hacer yo un soneto, pues me gusta, lo digo y lo prometo, porque a verla me arranca algún suspiro. Al pasar por la Atocha yo la admiro y repito su nombre con respeto, la alcachofa. Quien hizo tu boceto que brillarás, logró como un zafiro. Decibeles Atocha 4 sumas, y cada una radiante de belleza, y plantas que de aroma las perfuman. Al pasar yo descubro mi cabeza y disipo las dudas que me abruman, porque en todas resulta su nobleza. Con gentileza baila el agua al son de los boleros, con las majas, manolos y chisperos. Aún no hemos terminado. Este también es suyo, es el diálogo entre el oso y el madroño. También muy madrileño, claro. Ah, pero... Lo hacemos entre los dos. A que lo hacéis entre los dos. Ya me tiene muy cansado, por favor no seas tan bruto, que para coger mi fruto puedes poner más cuidado, que me dejas destrozado y me llenas de arañazos. Tengo el tronco hecho pedazos, y aunque me ves tan frondoso, has de ser más delicado, oso, y no me des esos zarpazos. ¿De qué te quejas, madroño? Deberías de estar contento por servirme de alimento. Me gusta tu fruto, coño, pues cuando llega el otoño, esas bolitas preciosas me saben maravillosas y me gustan a rabiar. Son lo mismo que un manjar, por lo frescas y jugosas. Yo sé que son exquisitas por su agridulce sabor y por su dulce color hasta resultan bonitas, pero no me lo repitas y olvidemos ese tema que hasta la raíz me quema, y de otras cosas hablemos, de este Madrid que queremos y del cual somos emblema. Hace ya muchos otoños, a orillas de Manzanares, se contaban a millares los osos y los madroños, pero tantos emponzoños y la gente con maldad arrasaron sin piedad con todo bicho viviente, de una forma indisciplinante para hacer la gran ciudad. Así este Madrid nació con fuerza y con poderío, a la orilla de ese río que en la perdicia surgió. Por su caudal no dicho, pero tiene su importancia, y no le falta elegancia a sus muy bonitos puentes, y hasta dicen muchas gentes que le envidian desde Francia. Sus aguas bañan palacio, y la nueva catedral de belleza sin igual mientras se alejan despacio. La curiosidad te sacio si te digo así al oído que este Madrid tan querido es hidalgo y caballero, churapón y verbenero, postinero y divertido. Aunque sea modernizado, es fiel a sus tradiciones, sus ritos y procesiones las conserva con cuidado,
Y al olvido no ha pasado su afición a las verbenas, San Isidro, la Almudena, la Paloma, San Antonio, al que pide en matrimonio la modistilla morena. Guarda preciosas ermitas, iglesias muy importantes, edificios arrogantes y una calle muy bonitas. Cuando en esta tierra habitas, la verdad, yo me ciño, sientes por ella cariño, y por su gallardo escudo, que es el mejor, no lo dudo, lo venero desde niño. Cantamos por eso a coro, bendita sea esta tierra, que a nadie su puerta cierra. Por eso Madrid, te adoro. Tú eres la cuna y tesoro del arte y la simpatía, más bonito cada día, envidia del mundo entero, donde nadie es extranjero, el reino de la reina. A ver, ¿quién me queda? Juan Jesús. Venga. Y ya por ahí queda alguien por salir. Soledad, por favor. Sí, por aquí ya sé los que me quedan, pero digo por ahí. Pero ellos creo que ya han salido todos. Juan Jesús, venga, a ver qué nos cuentas. Buenas tardes a todos. Esta poesía se llama Las mascarillas a precio de oro. Mira. Las mascarillas de mala calidad para acabar con la pandemia. Vaya pelotazo, me llevo 6 kilos. Roles de oro, yates y Lamborghini. Comisiones y dinero en paraísos fiscales. Todo a costa de nosotros. Que paguen los golfos y aprovechados. Luis Medina y Alberto Luceño ya fruncen el ceño. Se han metido en un bollo y terminó el chollo. Declarando ante el juez, vamos a devolver. Si en la trena no nos queremos ver. Por este lado queda alguien por salir. Por esta parte derecha no queda nadie, ¿no? ¿No queda nadie? Bueno, y entonces por aquí, mis dos amigas del Instituto Egipcio, ¿vais a decir algo? Hoy no. ¿Hoy no? Bueno, otro día. La señora que hay detrás de vosotras, ¿va a decir algo? Sí, la señora ¿no? No sé si ella... No dice nada. A lo mejor ella quiere salir. ¿Quién? No. Bien, pues... ¿vas a decir algo tú? ¿Yo? Sí. No, está hablando con ella. Venga, pues vamos a oír cantar a nuestra amiga Maricel. Y ya por allí no queda nadie, ¿no? Solo Maricel. Ana, que nos tienes que leer un poema de tu libro recién presentado. Y si nos queda tiempo, volvemos a oír a Rosy y a Claudia. Y no tienes a camino hoy, me ha dicho que vendrá el mes próximo. Me ha dicho que esta vez el leer era imposible, que no podía. Vamos de aquí. ¿Está bien ahí? Sí. Gracias.
Bueno, voy a cantar el Ave Verum de Mozart. Serafín, ¿por qué no sales algún día tú y nos dices algo? No solo eres fotógrafo, ¿quieres salir? Bueno, pero yo no soy poeta. Bueno, pero... Bueno, y llevo unos cálculos. Esta señora me he dado cuenta que no lo estaba haciendo. Bueno, la primera vez que sales, ¿eh? Ya sabes, bien. Porque él hace fotos a todos los que salen aquí. Bueno. Decir un número. ¿El 7? Sí, el roto, mi preferido. No, y otro. El 5, el 5. 9, vale. Tampoco. El 5. Es un poquito el micrófono. El 5. El 5. El que quiera. Sí, la he visto yo. No, el 5 tampoco. El 0, el 0, el 0. El trébol, ¿cuál es? Cuenta que lo estaba haciendo mal. ¿El trébol cuál es? El que tú quieras, sí. Vale, pues el que habla. Golpe de viento. Un diente de león se desmelena. El sol, exhausto, se zambulle deprisa, ríe la luna. Ya está ahí. Es que es muy concreto y muy cortito. Gracias, gracias. Yo sé que has hecho un esfuerzo, ¿eh? Bien, pues ahora vais a cantar Rosy. Vale. ¿Quieres decirnos? Sí, a capela, sin música. A capela, sí. Y Claudio después y ya
finalizamos. Caerme. Y todo el que quiera bajar a la sidrería, a tomarse una sidrita y una tapilla, puede hacerlo en la tercera planta. Bueno, pues como yo canto coplas, Servicio maravilloso. no sé si esto, que si Servicio no, maravilloso. y si no sin altavoz. ¿Os acordáis de la canción esa? No me acuerdo quién la hizo famosa, Cártel de Oro. ¿La conocéis? Me parece que la cantaba Marité de Triana. Y dice así: cuando tú me diste amparo no era más que una gitana, con traje de volante y una enagua almidonada. Y me vi por tu cariño de la noche a la mañana, convertida en una reina de brillantes coronas. Pero a mí desde el principio me cansaba tu ternura, me agobiaba aquel encierro que me impuso tu pasión. Y una noche que tus celos me colmaron de amargura, con la hiel de mis palabras yo maté tu corazón. Tanto decirme te quiero, yo no lo puedo aguantar. Como un pájaro me muero, necesito libertad. Abre puertas y cerrojos que me dé la luz del sol, que están ciegos ya mis ojos de tinieblas y dolor. Por tu madre yo te lloro y te imploro que no pienses más en mí. No te quiero, no te adoro y no sirvo para vivir en una cárcel de oro. Es más larga, pero bueno, es más larga. Ana María, que me había olvidado de que ibas a leer un poema de tu libro y di lo que quieras sobre él. Pétalos de Violeta es un libro femenino, feminista y reivindicativo. Consta de 8 capítulos, cada uno de los poemas es un pétalo de personas que están relacionadas con mi universo literario. En el capítulo número 8 lo escribí durante la pandemia. Pedí colaboración a un grupo de escritoras, entre las que se encuentra Soledad y Clementa, y en ese capítulo número 8 participaron en uno de los poemas. Pues quiero leer un poema que dediqué a Soledad Martínez, presente aquí, Muchas gracias. que lleva por título Diligente Musa. Diligente diosa, coronará tu frente de laurel florido una gota de azahar y almez. De tu boca fluirán palabras creadoras, anaranjadas, violetas dulces. Tu aspiración traspasa fronteras. ¿Qué duende hay en ti? ¿En qué idioma hablarás? Calíope, hija de Zeus, y Memosine, nos recitas cómo nacieron los ríos y el mar y los sueños de los sabios. Nos conquista con bravura. Poeta de tul ceñida, infinitos versos brotarán de tus bellos labios, mientras recita versos de Homero. Rodeada de violetas, bellos pétalos tras las balsámicas islas del Egeo y el Mediterráneo. Convocarás tertulias en Delfos
y gobernará su arte poderoso, y abrirán las puertas de tu templo. Dime, bella musa, ¿cómo recitaremos en estos contemporáneos tiempos? Solo hay un bien, el conocimiento. Solo hay un mal, la ignorancia. Transpórtanos al jardín de las Hespérides. Muchísimas gracias, no me dejo tanto. Pues ahora Claudio nos cierra el acto. Hasta el próximo mes, un momentito, Claudio, el próximo mes trae 5 martes, recordad, es el cuarto, no es el último. Buenas tardes, ya como despedida voy a cantarles una cosa que está muy en boga ahora en el norte y habla de las cosas de allá de la zona norte, en general, todo el norte de España. Y dice así: me embruja el murmullo del río y del monte, con lluvia de mayo me quiero mojar, voy a correr como el lobo en la noche, pretendo sentir toda tu inmensidad, me guía la luz de un rayo de luna, la clara del alba al amanecer, me llena de vida toda la hermosura de esta tierra verde que aprendo a querer. Quiero saltar de la rama de un roble, gritar tu nombre y echar a volar. Tengo la fuerza del viento del norte y esa bravura que viene del mar. Un puño de tierra, de arena o de nieve hacen tan pequeño lo poco que soy, que a veces me alienta y otras me hiere. Yo vengo de ti y no sé a dónde voy. Quiero saltar de la rama de un roble, gritar tu nombre y echar a volar. Tengo la fuerza del viento del norte y esa bravura que viene del mar. Un puño de tierra, de arena o de nieve hacen tan pequeño lo poco que soy, que a veces me alienta y otras me hiere. Yo vengo de ti y no sé a dónde voy. Quiero saltar de la rama de un roble, gritar tu nombre y echar a volar. Tengo la fuerza del viento del norte y esa bravura que viene del mar.
mucho cuánto estar aquí ya, pero bueno. ¿No? No, ¿Dónde vas? a mi tierra, Asturias. Ya empieza el calor aquí, yo huyo del calor. Todavía, mayo todavía no es calor. Pero aparte otras cosas también me... Anda, vete un poquito después y así te escuchamos. Gracias. Bien, pues ya hemos terminado. Muchísimas gracias a todos y hasta el próximo martes. La foto para la posteridad.